Capítulo 2, quinta parte. En el invierno del año 46 y 45 a.C., César se vio obligado a ir a España para reducir los últimos restos de las fuerzas senatoriales. Esto se logró antes de que pasara el mes de abril. Sin embargo, no regresó a Roma hasta septiembre. Cuando la noticia de su victoria llegó a Roma, el Senado, que esperaba sinceramente que lo mataran, comenzó una vez más a derramar sus halagos. Votó una acción nacional de gracias por continuar 50 días. Le decretó otro triunfo. Le confirió el poder de extender los límites de la ciudad y erigió otra estatua de él con la inscripción a la deidad invencible. Cuando regresó y disfrutó de su triunfo, volvió a celebrar la ocasión con juegos, combates y espectáculos no menos espléndidos que los que le habían dado antes, solo que no continuó tanto tiempo. Después de que todo esto terminó, tomó la regulación de los asuntos de la sociedad y del Estado. Dio sus tierras a los soldados, pero en lugar de tratar de proporcionar tierras en Italia para todos ellos, distribuyó la mayoría de ellos en colonias en las provincias. Redujo la cantidad de subvenciones públicas de grano y envió a miles y miles de ciudadanos más allá de los mares para establecer provincias romanas. 80,000 fueron enviados a reconstruir Cartago. Otro anfitrión fue enviado a reconstruir Corinto, que había sido destruida por los romanos 100 años antes. Para atenuar los males que tanto tiempo habían desgarrado al Estado en las elecciones anuales, promulgó que las elecciones a los cargos menores del Estado deberían ser llevadas a cabo solo una vez cada 3 años. Promulgó que al menos una tercera parte de la ayuda contratada de agricultores, viñedos, ganaderos, etc., deberían ser ciudadanos romanos. Decretó que todos los médicos, filósofos y hombres de ciencia deberían ser ciudadanos romanos. Este privilegio también se otorgó a grande número de personas en la Galia, España y otros lugares. En los primeros días de Roma se había formado uniones de diferentes oficios y artesanías para beneficio mutuo. En los tiempos que hemos esbozado, se habían convertido en nada más que clubes políticos y a la vez se habían vuelto tan peligrosos que tenían que ser completamente abolidos. En el año 58 a.C., Clodio, para fortalecer su influencia política, los había restaurado. César ahora los abolió de nuevo, pero permitió que los sindicatos se organizaran según el plan original de mutuo beneficio. Como inspector de moral pública lo intentó a continuación, ya que lo tenía cuando fue cónsul en el año 59 a.C., para crear reformas por ley. Fue una época de lujo ilimitado y de licencia correspondiente y libertinaje. Prohibió a los jóvenes nobles ricos ser transportados en camadas. Se atravesaban el mar y la tierra en busca de manjares para las mesas de los ricos. César nombró inspectores de las mesas y los almacenes de provisiones para regular la tarifa, y cualquier plato prohibido que se encontrara en cualquier mesa fue recogido y llevado a pesar de que los invitados estuvieran sentados a la mesa en ese momento. La relación matrimonial había caído a caminos muy sueltos. Promulgó que cualquier ciudadano romano que fuera padre de 3 hijos legítimos nacidos en Roma, o 4 en Italia, o 5 en cualquier otro lugar, debían estar exentos de ciertas obligaciones públicas, y que las madres en tales casos debían permitirse la dignidad especial de montar a caballo en camadas, vistiendo de púrpura y collares de perlas. Los divorcios eran tan frecuentes como cualquiera decidía hacerlo, y César, que se había divorciado de su propia esposa simplemente por sospecha, ensayó para regular divorcios. Y el que de su juventud había disfrutado de los favores personales de las principales mujeres de Roma, el que tuvo amantes en todos los países que había visitado y relaciones con la mitad de las damas en Roma, y que estaba en ese momento manteniendo una conexión adúltera con la reina de Egipto,
presumió promulgar leyes contra el adulterio. Una cosa, sin embargo, hizo que fue más duradera que todos sus otros actos juntos, y de hecho de más real beneficio. Esta fue la reforma del calendario. Durante todo este tiempo, el Senado le amontonaba títulos y honores con la misma profusión extravagante que antes. Un decreto lo convirtió en el padre de su país, otro libertador, otro lo hizo emperador y comandante en jefe del ejército de por vida con el título de ser hereditario en su familia. Le dieron el control total del tesoro. Ellos lo hicieron cónsul por 10 años y dictador de por vida. Se le otorgó un manto triunfal y una corona de laurel, con autoridad para usarlos en todas las ocasiones. Una figura de su cabeza estaba impresa en la moneda. Su cumpleaños fue declarado fiesta para siempre y el nombre del mes, Quintilius, fue cambiado a Julius y sigue siendo nuestro Julio. Luego, su persona fue declarada sagrada y cualquier falta de respeto hacia él en palabra o acción se convirtió en un sacrilegio. Se decretó que el juramento de lealtad debía ser jurado por la fortuna de César. El propio Senado tomó este juramento y juró sagradamente mantener sus actos y velar por la seguridad de su persona. Para completar la escala, declararon que ya no era Cayo Julio, un hombre, sino Divus Julio, un dios, y que se construyera un templo para el culto de él, y Antonio debería ser el primer sacerdote. Luego, habiendo agotado la medida más extrema de la más despreciable adulación, el 15 de marzo del año 44 a.C., ellos lo asesinaron. César estaba muerto, pero todo eso lo había convertido en lo que había sido. Todavía vivo, fingidos patriotas asesinaron a César para salvar a la República de lo que suponían estaba amenazada en él. Pero en ese acto de vil ingratitud y cruel patriotismo se cumplió lo que profesaban temer de él y que de hecho comprendieron de aquellos que eran peores que él. Fue con los romanos en este momento como fue con los atenienses cuando Demóstenes dijo de ellos que si no hubiera un Felipe, ellos mismos crearían un Felipe. Los asuntos habían llegado a ese punto en el Estado romano, donde un César era inevitable, y aunque para evitarlo habían matado al romano más grande que jamás haya existido, la realidad fue solo más apresurada por los mismos medios que habían empleado para prevenirlo. Ellos mismos se dieron cuenta tan pronto como se despertaron del sueño en que habían cometido el acto desesperado. Cicerón exactamente definió la situación y dio un esquema perfecto del conjunto histórico de los tiempos. Cuando poco después del asesinato de César exclamó con amargura: hemos matado al rey, pero el reino todavía está con nosotros. Hemos quitado al tirano, la tiranía sobrevive. Esa tiranía sobrevivió en el pecho de cada hombre en Roma. A la muerte de César, para Marco Antonio, el único cónsul sobreviviente, las riendas del gobierno cayeron. Lépido, general de caballería de César, estaba fuera de las murallas con una legión de tropas a punto de partir hacia España. Tomó posesión del campamento de Marte y envió a Antonio garantías de apoyo. Cuando llegó la noche, con un cuerpo de tropas entró en la ciudad y acampó en el foro. Y Antonio se entendió de inmediato. Antonio como cónsul acordó asegurar para Lépido el cargo de pontífice máximos, que quedó vacante por el asesinato de César. Y la alianza se completó cuando la hija de Antonio se casó con el hijo de Lépido. Antonio aseguró la herencia de César y todos sus papeles privados, además de una gran suma de dinero. Como el testamento mostraba que César había legado sus jardines privados al pueblo de Roma para siempre, como un placer en la tierra, y para cada ciudadano una suma de dinero que ascendía a casi $14, esto unió a la población más firmemente que nunca a la memoria de César. Y mientras Antonio estaba de pie como el que vengara la muerte de César, esto trajo el apoyo unánime de la población. Con la ayuda de todo este poder e influencia, Antonio cedió
decidió ponerse en el lugar que había ocupado César. Entre los papeles de César encontró registrados muchos de los planes e intenciones de César en asuntos del gobierno. Esto los hizo para servir a su propósito según lo exigía la ocasión. Para el Senado no se atrevió a disentir de ninguno de los deseos y diseños registrados de César. Cuando se agotaron los papeles legítimos, sobornó a uno de los empleados de César para que falsificara y declarara ser el propósito de César. Con los documentos estatales que eligió tener, hizo leyes, las cuales, por el poder del nombre de César, fueron llevadas a cabo contra toda oposición. Sin embargo, pronto se produjo un serio freno al éxito de la enorme ambición de Antonio. Octavio apareció sobre la escena. Cayo Octavio era nieto de uno de los hermanos de César, y por voluntad de César quedó como su heredero y su hijo adoptivo. Tenía entonces 19 años de edad. Estaba en Apolonia cuando mataron a César, y al enterarse del asesinato partió inmediatamente hacia Roma sin saber los detalles ni aun que César había dejado un testamento a su favor. Estas mentiras las supo cuando llegó a la costa de Italia. Sin demora se incorporó el nombre de César al suyo, Cayo Julio César Octavio, y se presentó al cuerpo de tropas más cercano como el heredero del gran general. Cuando llegó a casa, Antonio lo recibió con frialdad. Se negó a darle parte del dinero que había sido dejado por César y le causó todos los problemas posibles para conseguir la posesión de la herencia. A pesar de todo esto, el joven Octavio tuvo éxito en cada paso y detuvo a Antonio en cada movimiento. Antonio había perdido gran parte de su propia influencia con la población al no cumplir o incluso prometer cumplir con las disposiciones de la voluntad de César, y al negarle a Octavio el dinero de César, esperaba tanto paralizarlo que no pudiera hacerlo.